Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ahí está. En esta ocasión hice a Patán, que es el perro de Pierre Nodoyuna. Este es el que tiene una risa bien rara de así como que todo se ríe así. Entonces mide 24 centímetros de alto. Y entonces, vean, me encantó. Este es Patán. Muchos van a decir es lindo pulgoso. No, el lindo pulgoso es este. Lindo pulgoso es el de la viejecita que vive con una viejecita y la cuida. Que no se metan ladrones y cosas así, que no le roben y que andan en una moto. Los dos andan en una moto. Y él no, él está, es más, después sale en una caricatura que se llama Carreras Locas. Y él sale con Pierre No Doy Una y trae un gorro de como de motociclista con una bufanda roja, pero sí es muy diferente. Los dos son muy diferentes los perritos. Espero te gusten y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrita o suscrito, que te animes a suscribirte dándole a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales porque yo sigo en el video, ¿ok? Bye. Hola, vamos a empezar la semana tejiendo a Patán. Patán es el perro del Pierre Nodoyuna, que no sé por qué todos lo confunden con Pulgoso, y Pulgoso es el de la viejita, y que también se está riendo, pero hace maldades en la casa de la viejita, o sea, no deja pasar a gatos y cosas así, a ladrones. Y el Patán es el de Pierre Nodoyuna, que nada más se burla de Pierre y que tiene hasta una sonrisita así de... Es bien raro. O sea, ya saben cuál digo. Espero me salga. Tengo una ligera idea de cómo hacerlo. Vamos a necesitar un estambre peludito porque lo voy a cepillar. La parte del cuerpo va a ir cepillada. Necesitaremos el cepillo de mascota. Vamos a necesitar que sea, yo voy a utilizar estambre angorita para el cuerpo en este tono. Parece como mostaza. Vamos a ver si se ve bien en el video, porque yo lo veo ahorita más o menos bien, pero es más cafecito que mostaza, ¿ok? Y vamos a necesitar en rojo para el collar. Y el estambre negro, todavía no me llega estambre negro en angorita. Entonces voy a utilizar hilaza para las orejas y los detalles de la boca y ya. Entonces, yo creo que sí nos vamos a llevar como unos 80 gramos de estambre del café. Vamos a necesitar fieltro blanco para hacer la sonrisa del perro. Vamos a necesitar una nariz triangular. Esta creo que es de 2 centímetros. Sí, de 2 centímetros de largo. Vamos a necesitar ojos, no. Voy a necesitar fieltro negro también. Un poquititito para las cejas. Es que las iba a coser, pero no. Las quiero un poquito realzadas, entonces vamos a necesitar fieltro negro para las cejas. Y creo...
Si es para un niño, no les recomiendo esto, pero vamos a necesitar banderillas, porque para el soporte de las piernas, para que se pueda quedar paradito. Ese lo voy a hacer para mi esposo, porque a él le gusta mucho ese perro. Y ya le había hecho el lindo pulgoso. Entonces, si quieres el lindo pulgoso, entra a mi sección de videos. No, de playlist. Ahí dice caricaturas y ahí lo vas a encontrar. O en perros. Puse una sección de perros y ahí viene también. Ahora sí que tú lo puedes encontrar en varios lugares de mi canal. ¿Y qué más? Vamos a utilizar... espérenme, un gancho. Ahí está. Un gancho de 3 milímetros. Déjenlo limpio. Bueno, ahorita lo limpio. Espero que les guste. Bueno, y que me salga. Porque tengo una idea, pero vamos a ver si me sale. Y que se vea así el pelito. En la parte de abajo tiene como los picapiedras, así como que onditas el cabello. Entonces el pelito del perro, pero voy a ver si me sale. Y una disculpa de antemano si cuando tú lees subtítulos, para que quites los subtítulos si no los necesites, en la parte de aquí arriba viene una CC que es Closed Caption. Ese lo desactivas y ya se desaparecen los subtítulos. A las personas que me ven de otros países, una disculpa de antemano si hay errores tipográficos o de sonido o algo que no concuerda con lo que estoy diciendo. Una disculpa, es que utilizo el traductor de YouTube, entonces ahora sí que lo siento mucho, no sé cómo corregirlo porque realmente yo no hablo tantos idiomas, ¿no? Muchas gracias y te doy gracias por tu paciencia en los errores que pudiera llegar a cometer en el video. Gracias. Entonces vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, ya limpié el gancho. Es que yo creo que estoy sudando, lo mancho o se queda como sucio y que al momento de tejer se siente pegostioso. Pero soy yo, o sea, soy yo la o como uso crema, ¿verdad? Yo creo que como la uso la crema, pues espero que ya quedara. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Espérenme. 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo para que se cierre el puntito de aquí en medio, el hoyito. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. ¿Sale? 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ay, espérame, ahí está. En la vuelta 5
Ay, dejen, pongo una regla porque me voy a perder. Dijo, ya me conozco. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, ok. Ay, perdonen, es que se intentaron meter a mi celular y, y a mi iPad y que le corro a cambiar claves. Ay, me puse nerviosa. De eso que te llega el mensaje de que te estás metiendo desde Estados Unidos y dije, oye, ya no soy yo. No inventen. Ay, me espanté. Ok, de la vuelta 6 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y un aumento. 6 veces. Y nos da un total de... Ay. Así, de 36 puntos bajos. Ay, perdóname, es que sí me espanté. Y hay que reaccionar rápido para cambiar contraseñas y todo. Ay, no. Sí la sufrí. Entonces, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren. En la vuelta 7 vamos a tejer. Ah, miren. Este es el lindo pulgoso. Espérenme, ¿cómo le hago? Así. Este es el lindo pulgoso. Este. El otro es Patán. Es otro perro muy diferente. Yo creo que el que hizo los dibujos tenía ese tipo de perros porque son muy parecidos, como que son terriers, son peludos y tienen casi la misma sonrisa, pero son diferentes. Vuelta 7. Hago una cadena, tejo 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. Lo voy a hacer un poquito grandecito. Entonces, vamos a tejer la vuelta 8. Tejo 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer 9 y 10 punto por punto. Ok. Son 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la 9 y la 10. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 voy a hacer esto. Una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Son 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Por si se me olvida mencionarlo. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. De la vuelta
12 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos de la vuelta 9 a la 19. ¿Sale? Así. Es que aquí vamos a tratar de poner los cabellitos que van hacia abajo, ¿ok? Pero ahorita hacemos esto y regresamos. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 4, 5, 6 y la disminución. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Vamos a tejerlo y regresamos. Yo ya voy rellenando. Ok, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. Dejen marco porque si no me voy a perder. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Punto por punto, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Voy a marcar 24 y 25, 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. La empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27 y 28 voy a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Lo quiero un poquito grandecito. Ya si tú lo quieres más pequeño, cambias el gancho y el número y el grosor del estambre. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 27 y 28, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30 y 31, es que me quedé pensando, dije, ¿qué hice? No, pero si es en la vuelta 30 y 31 vamos a tejer
punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 32 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ya voy rellenando, conforme voy avanzando voy a rellenar. Ok, miren, ya quedó. Voy a dejar bastante estambre y vamos a rematar. ¿Por qué dejo bastante estambre? Porque tengo que pegar la cabecita. ¿Ok? Y entonces, está así. Y vamos a tejer ahora la cabeza. Ok, vamos a empezar la cabeza. Y para la cabeza vamos a seguir con el mismo color. Espero me salga. Tengo una idea de más o menos cómo es. Entonces, a ver. Vamos a hacer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y es que ahorita estoy viendo que les explique mal. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo los 6 puntos bajos. Es que me salieron feas. Dije, no. Vamos a empezar bien. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Si se me olvida, todas las vueltas las empezamos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Tejemos un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la vuelta
11, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo punto por punto y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 11 y regreso. Ok. A ver si no me salió muy grande la cabeza. Pero creo que no. Es que este sí tiene la cabeza grande. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer esto. No es cierto. Así. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Al final de la vuelta cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 a la 24. No, vamos a tejer a la 20. De la vuelta 15 a la 20, tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Tentativamente. De la 15 a la 20, lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, miren, ya está saliendo la forma de la cabeza. Y esto va así. Vuelta 21. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, sigan rellenando que quede bonito. Y en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo, remato, bueno, cierro con un punto deslizado, remato y vamos a dejar estambre para cerrar el circulito. Y rellenamos bien la cabecita y regresamos. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó la cabeza y la cabeza va a ir aquí. Pero creo que antes de pegarla voy a hacer el collar. Pero ahorita lo voy a dejar así. Nos faltan unas greñitas aquí arriba del mismo tono y las orejas, ¿ok? Pero va a ir así. Va así. Entonces voy a hacer los bracitos y las patitas. Ah, bueno, no. Nos falta también esto de aquí. Esta parte la vamos a hacer así. Vamos a hacer una cadena.
sin soltar las puntas jalo y me da esto. Entonces busco donde termine las vueltas tengo lo del cuello acá arriba, y entonces jalo de arriba hacia abajo y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Ay, espérame. Bueno, vamos a hacer las 3 cadenas más una y hago a partir de la segunda cadena hago un punto bajo, un punto doble bajo, es con lazada, clavo y jalo los 3, y en el tercer cadena hago un punto alto. Y me brinco una cadenita flotante. Y hago un punto deslizado. Y otra vez. Hago 3 cadenas más una. En la segunda cadena hago un punto bajo. Luego hago un punto doble bajo. Y luego hago un punto alto. ¿Ok? Me brinco uno y en el siguiente hago un punto deslizado. Y así me voy todo alrededor. Ok, miren, así quedó como una faldita, pero es que este perrito tiene como greñitas hacia alrededor, también en los brazos. Entonces vamos a aplicar lo mismo en los brazos y en los pies. Y entonces, hago un brazo y un pie. Es que le iba a pegar la cabeza, pero creo que mejor nos esperamos un poquitín y vamos haciéndolo, ¿no? Voy a hacer los pies y un brazo, un pie y un brazo y regreso. Ok, miren, vamos a hacer el piecito. Miren, ya quedó así. Entonces, vamos a hacer los deditos para el pie. Y para eso necesitamos tejer 3 dedos. 2 dedos vamos a rematar, pero el tercero no lo rematamos. Entonces, vamos a tejer los dedos. Voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y de la vuelta 2 a la 3, tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Los tejo y remato, pero remato 2 deditos nada más. El tercero es para unir todos los demás. Vean, ya voy en la vuelta 3, 3, 4, 5. Ay, está atorado. 6. Y cierro con un punto deslizado.
Es que el sobrante tiene que ir adentro. Espérenme. Ahí está. Ahí. Ok. Entonces. A ver, prendo la luz. Ok, ya quedó. Entonces, el tercer dedo va a servir para unir los demás. Entonces hago esto. Hago una cadena y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tomo el siguiente dedo y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Tomo el siguiente dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente dedo de en medio y tejo 3 puntos bajos, continuando donde me quedé de punto. Tejo 3 y luego, ay, espérenme que quedó bien flojo esto, miren. Ah, es que me equivoqué, pero ahorita veo. Y me voy al último dedo y tejo otra vez 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Queda así. Dejen, corrijo que me quedó muy... no. Sí, que me quedó muy aguadito. Ahorita lo deshago y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Tejo 18 puntos bajos de la vuelta 5 a la 10. Tejemos punto por punto, cerramos con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. La tejo y cierro la vuelta con un punto deslizado. La tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo, rematamos dejando estambre para poder cerrar el circulito que queda. ¿Sí? Ya estoy rellenando. Rellenen los dedos, porfis, porque eso sí es importante. Entonces, lo relleno y regreso. Y cerramos la parte del talón. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó el piececito. Entonces, van a hacer 2 de estos. Y vean. ¿Sí? Y vamos a hacer la parte de la pierna. Para la pierna vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así.
y tejo la primera vuelta. Son 14 puntos bajos. En cada cadena tejo un punto bajo. Van 2, 3, 4, 5. O sea, subí con una cadena y tejí punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejemos, rematamos, pero dejamos estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó la piernita y vamos a rellenarla. Así. La pongo aquí para que no se salga el relleno por el otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. La parte de abajo, vean, vamos a tomar un pedazo de estambre y aquí hago un nudo y de adentro hacia afuera saco el nudo. Y empiezo con el talón. Tomo esta parte de la orilla del talón y hago pellizquito en la pierna, pellizquito en el pie. Así. Y vamos girando la pierna. ¿Ok? Y así la voy a pegar todo alrededor. Con cuidado del estambre que quedó arriba, porque con eso vamos a unir en el cuerpo. Y entonces lo tejo, lo coso y regreso. ¿Sí? Pellizquito abajo, pellizquita a la pierna. Y así. Ok, ahora vamos a unirlas del centro de aquí en medio para la orilla. Lo centramos y vamos a coser pellizquito abajo, pellizquito a la pierna. Igual. ¿Sale? Así. Lo coso y regreso. Y van a coser las dos piernitas. ¿Sale? Ok, miren, esta es la parte en que les decía que yo voy a introducir un palito para que se sostengan las patitas. ¿Sale? Y ya quedó. Entonces, así sostengo al perrito. Ahora, le puse una nariz en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 le puse la nariz. Esta ahorita lo pegamos, miren. Pero vamos a hacer la manita. Antes que eso y el collar, porque si no, no voy a poder pegar el collar. Entonces, ya se puede sostener. Ya ven. Así. El peluche. Entonces, pero si es para un niño chiquito, quítale los soportes. Más vale. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con las manos. Ok, miren, para las manitas vamos a hacer lo mismo. 2 deditos se pueden rematar, el tercero no. Entonces, vamos a tejer los deditos así. 2 cadenas y en la segunda cadena
4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ay, perdón. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. Y también hago lo mismo, cierro con un punto deslizado y en la vuelta 3 hago lo mismo. Subo con una cadena, 4 puntos bajos, un punto deslizado y hacen los 3 deditos. El último no lo rematen. ¿Ok? Miren, volteé todo el dedito y hago la vuelta 3. 1, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, con este voy a unir los otros 2. Ok, vamos a unir en la vuelta. Ay, espérame. En la vuelta 4 voy a unir todo. Ahí está. Hago una cadena, vuelta 4. Una cadena y tejo 2 puntos bajos. Tomo el otro dedo y tejo 2 puntos bajos. Tomo el último dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Me brinco al dedo de en medio y tejo otros 2 puntos bajos. Y me voy al primer dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 5 a la vuelta 20 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la vuelta 20. Rematamos, pero dejamos estambre para poder unirlo al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el brazo. Entonces, y dije vuelta 20 y no, es a la vuelta 18. Es que quité y no corrijo, miren. Y ya van 2 veces que me pasa y no corrijo. Es que hice hasta la 20, pero queda como muy largo, entonces le quité 2 vueltas. Ahí está. Y vamos a unir en la vuelta 2. Aquí, abrazando la vuelta 2, pero tengo que atravesar, así. Tengo que atravesar los dos lados del brazo y abrazar la vuelta 2 para que quede así. Y que quede alineado con las piernas, con esta. ¿Ok? Vean. Y de aquí me voy para la mitad. Así.
Ok. Y rematamos. A ver qué tanto me cuesta subir el video porque se viene la tormenta y eso me cuesta que se corte el internet a veces. Y lo mando por aquí. Ok, y vean, ya quedó. Ahora voy a hacer el collar antes de pegar la cabeza. ¿Sale? Está quedando chistoso. Entonces, vamos con el color rojo. Ok. Vamos a tejer 25 cadenas y vamos a cerrar así. Subo con una cadena y vamos a tejer 25 puntos bajos. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos, cierro con un punto deslizado y rematamos. Así, punto por punto. Ok, miren. Va a costar un poquito de trabajo, pero vamos a colocar la cabeza así y voy a ver, espérame, déjenla alejo. Así. Entonces, pongo el collar y hago un pellizquito en la cabeza y hago un pellizquito en el cuello, en la parte café, no en el collar, en la café. Sé que va a costar trabajo, pero es que así va a quedar mejor. Entonces, pellizquito en la cabeza, pellizquito en lo café. Así lo hago. Ahorita me está costando porque estoy enfocando a la cámara y no me deja ver. Entonces, así. Lo coso y regreso. Procurando que quede hacia adelante la trompita. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ya pegué la nariz. Ya quedó el collar. Y nos falta la colita, pero eso ahorita la hacemos. Ya hice la oreja y la voy a pegar aquí. Voy a hacer esto. La voy a doblar a la mitad y voy a pasar al otro lado, así. ¿Ok? Y vamos a pegarla en la vuelta 2, 4. Entre la 4 y la 6 la pego. Espérenme. Es que ya está lloviendo acá. Aquí. Así. Un poquito viendo hacia el frente. Yo creo que esto sí lo van a tener que hacer al tanteo. Y luego atravieso los 4 lados. Ay, 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 ay. Ahí está. Y otra vez. Y atravieso los 4 lados. Así. Ahorita les enseño cómo hacer la oreja. Espérenme. Pero la quería pegar de una vez y no trabajar doble porque ahí está.
remato y me voy a otro lado. Miren. Ok, voy a enseñarles a hacer la oreja. Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme. Ahí está. Lo giro así y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo. No, pues ya terminé. Va 1, 2 y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 2, 3 y el aumento. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque es color negro y no se ve. A ver. Así. Ok, lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 12, punto por punto. Lo tejo, rematamos, pero dejo estambre para unirlo a la cabeza. Y ya casi terminamos. Ok, miren, vamos a cortar. Bueno, espérenme. Ya pegué las 2 orejas. Ya pegué la nariz. Y vamos a hacer la boca. Pero la boca vamos a cortar en fieltro blanco. Bueno, si quieren hacemos los ojitos primero. Lo voy a hacer riendo. Es típico de él. Dejen, acerco. Y vean. Espérenme, antes que eso. Necesito hacer el cabellito de aquí arriba y la colita. Para el cabellito para la colita. Vamos a ver. ¿Crees que me alcance? Vamos a ver. Para la colita vamos a tejer 10 cadenas
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más una y hago 2 puntos bajos a partir de la segunda cadena y después tejo 8 puntos bajos dobles, así, punto por punto. Ahí. Ahí, espérenme, que se atora y no sale el punto bien. Así. Ahí está. Lo tejemos y rematamos para la colita. ¿Ok? Así. Ahí ya me faltan 2. Aquí. Y remato. Y lo voy a unir con el estambre que quedó. Si no te alcanza, no te preocupes, lo vamos a pegar aquí, abajo del o es más, miren, vamos a hacer esto. Voy a hacer un nudito, lo recorto. Hoy se oye fuerte la lluvia y lo voy a pegar. Y vean, se hace la colita para arriba. Entonces, pego aquí en medio y la pego así. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a hacer el cabellito. Para el cabellito vamos a hacerlo en café. Y vamos a hacer 2, 3, 4 cadenas más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 2, 3, 4 puntos bajos. ¿Ok? Después voy a tejer otra vez 3, 4 cadenas más una y tejo a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Me da risa porque reparé mis ventanas del otro lado y está lloviendo del lado del frente. Ay, pero ni modo. Ok, otra vez hago 4 cadenas más una y a partir de la segunda cadena hago 4 puntos bajos. Y así lo hacemos 6 veces, ¿ok? Y al terminar vamos a rematar de este lado con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las 6 tiritas. Y voy a hacer esto. Voy a cortar. Es que lo iba a unir, pero creo que no me conviene mucho. Entonces, es que pensé hacerle un nudito, pero miren, va aquí el cabellito. Entonces, voy a cortar estas 2 tiras con mucho cuidado y voy a pegar en esta parte. Voy a poner silicón líquido y voy a hacer esto. Así.
Así. Ok. Y vamos a pegar sus cejas. A ver. Ay, espérenme. Y las voy a poner como si estuviera enojado, pero no está enojado, se está riendo. Espérenme. Ahorita les digo de cuánto quedaron. Así. Como encontradas. Así. A ver, las hice de 2 centímetros por medio centímetro de ancho. ¿Ok? Ahora, estos como globitos miden 5 centímetros de largo. La parte más ancha es de 2 centímetros. Entonces, la hacen como una gotita. Y estas las vamos a pegar a los lados, que es la sonrisa. Ahorita vemos. Ok. La punta va a ir hacia adelante. Ay, y un poco hacia arriba. Ok. Que la punta más o menos quede en la 2, 4, 6. En la vuelta 6. Ok. Espérenme, le pongo silicón. 2, 4, 6. Aquí. Y así. Los colmillos, esos más o menos son de 1 centímetro por medio centímetro de ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérame. Vamos a tener hilo negro. Ahora sí. Y voy a marcar. A ver, espérenme. ¿Por dónde empezaré? Por la orilla, yo creo que de acá. ¿Qué vamos a hacer? Ay, se me atora con el silicón. Voy a empezar desde aquí y voy a delinear toda la boca. Esto. Espérenme. Ahí está. Y vamos a delinear así. Toda la orillita. Lo dejo alejado porque creo que no se ve si lo acerco. A ver. Ah, sí, sí se ve. Entonces, así. Toda la orillita del blanco. Me falta hacer los dientecitos, pero ahorita espérenme. Así. Es que es lo malo del estambre, que hay que empujar porque no queda muy bien delineado esto. Así. Y me voy a ir, ¿ven la parte del medio? Me voy a ir hacia abajo. Esto sí le tienen que dar ustedes forma. Ahí sí no sé cómo explicarles. Yo le doy la forma así. Así.
No estoy haciendo cortes de video para que vean cómo queda. ¿Ok? Y aquí ya me voy para acá. Y hago esto. Ay. Y vamos a orillar. Ay. Así. Aquí. Y empiezo a dar vuelta. Ahí está. Y aquí me voy hacia el otro lado. Y me regreso, pero avanzo un poquito. Luego me regreso para hacer el otro diente. Y me avanzo un poquito. Vean. Me regreso y me atravieso. Ay, jale mucho, jale mucho. Procuren no jalar tanto porque ahí está. Y me voy aquí y me adelanto un poquito. Y otra vez me atravieso. Y me vuelvo a atravesar. Ay. Y aquí hago el último. ¿Ok? Lo que podemos hacer es rematar aquí. Así. Y remato aquí estas dos. Con mucho cuidado, sin jalar mucho. Miren, ya rematé, clavo y lo mando a otro lado. Y entonces, así hacemos los dientes del otro lado. ¿Ok? Dejen, ensarto la aguja y regreso. Ok, del otro lado. Hacemos lo mismo. Aquí. De aquí, de atrás. Así. Dejen. Corto esa puntita. Ahí está. Y entonces me atravieso al otro lado. Ay, espérenme que la foto se me cerró. Ahí. Y me voy. Me adelanto un poquito. Espérenme. Ahí está. Estoy jalando despacito para que no se jalonee. Y me voy para el otro lado. Espérenme. Voy acá. Despacio. Y jalo. Y otra vez me voy para el otro.
lo adelanto. Me paso al otro lado, procurando que quede alineada, ¿sale? El diente. Miren, avanzo otro poquito. Es que lo iba a pintar, pero dije, no, pues mejor lo uso así. Me regreso y me voy al otro lado. Y ya quedó. Aquí, si quieren, rematamos también. Así. Y así como lo hicimos en el otro lado, tomo los dos y remato. Y lo clavo y me voy a otro lado. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar los colmillos. Ay, no inventen. Sí me salió. Hoy tenía muchas dudas. Ay, espérame que me embarré del silicón que quedó en la punta. Ok. Pongo tantito silicón en un colmillo. Ay, era lo que no quería. Ahí está. Y pongo silicón en el otro colmillo. Así. Ok. Pero todavía no termino, me faltan los ojos. Espérenme. Voy a hacer un nudo. Y vamos a hacer esto. En esta parte vamos a hacer como una curvatura de ojos. Ahora salió el sol. Ay, ¿quién entiende? Y vean. Un poquito más para acá. Y vean. Y me voy para acá. Y entonces hago lo mismo. Espérenme. Así. Es que ahora ya entra el sol y ahora ya, a ver si no me quema la imagen. Así. Lo clavo aquí. Y vamos a hacer unas líneas en la nariz. Ay, espérenme. Ajá. Espérenme. Creo que aquí. Y tomo un poquito de, como de 4 puntos, y luego 3, y ya quedó. Y aquí remato con mucho cuidado. Así suavecito. Clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Midió 24 centímetros de largo. Me encantó cómo quedó. Espero que ustedes también. La colita. Me gustó mucho cómo quedó. Este se llama Patán. Y este se llama Pulgoso. Son dos perros muy diferentes, que son de la misma compañía, no son de Hanna-Barbera, pero son
Este es el perro de Pierre Nodoyuna, que en sus países se han de llamar diferentes. Y él es perro de la viejecita, de la abuelita. Entonces, son muy diferentes los perros. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Me encantó cómo me quedó, tenía miedo de cómo hacerlo. Espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.